Clínica Sircovisión del Dr. Jerónimo Lajara patrocina este programa. Bienvenido a La Salud en tus manos, un programa que hacemos aquí en Popular Televisión y que también emiten nuestros amigos del grupo Cadena Media. Hoy vamos a hablar de la isquemia arterial en los miembros inferiores, es decir, lo que la gente llama falta de riego en las piernas. Veremos cuáles son las causas más frecuentes, cómo se puede hacer el diagnóstico precoz, cuáles son los tratamientos más adecuados. Y para ello tenemos en el plató a los siguientes invitados. Rubén Taboada, muchas gracias Rubén por venir. Gracias a ti por invitarme. Tú eres médico especialista en cirugía cardiovascular en el Hospital Virgen de la Así Merced. es, sí. Francisco Lloret, gracias Francisco por venir. Gracias a ti. Tú eres médico especialista en radiología intervencionista también en el Hospital Virgen de la Merced. Sí. Y Purificación Gromes, muchas gracias Puri por venir. Gracias. Tú eres médico especialista en medicina familiar y comunitaria. Hemos sacado las cámaras a la calle para ver qué les gustaría saber a distintas personas sobre el tema que vamos a tratar hoy. Doctor, ¿qué es la arteriopatía periférica? ¿Qué síntomas presenta? ¿Cuál es su tratamiento? Estas preguntas las iremos respondiendo a lo largo del programa. Puri, cuando hablamos de isquemia arterial en los miembros inferiores, ¿de qué estamos hablando? Bueno, pues estamos hablando de un déficit del aporte sanguíneo a los miembros inferiores, fundamentalmente a la musculatura de los miembros inferiores, y debido a una enfermedad de las arterias, a una arteriopatía. Como sabemos, las arterias son los vasos que conducen la sangre del corazón al resto del organismo. Bueno, pues se pueden enfermar por muchas causas. La causa fundamental, la más frecuente, es la aterosclerosis, como causante de este cuadro, de esta enfermedad. La aterosclerosis va obstruyendo la luz de las arterias, las va cerrando, de tal forma que va disminuyendo el suministro sanguíneo, en este caso a los miembros inferiores. O sea que es una enfermedad por oclusión o por obstrucción. Al final se produce un desajuste entre el torrente sanguíneo que llega al miembro inferior y las necesidades, sobre todo inducidas por la actividad física. Con lo cual, la severidad de los síntomas va a depender pues, del número de vasos afectados, de la severidad del estrechamiento y también de la actividad física que haga el paciente, porque si hace poca actividad, pues lo notará menos. O sea que realmente has dicho que la causa más frecuente de esta falta de riego en las piernas es la arteriosclerosis, que es la misma enfermedad que produce el infarto y la misma enfermedad que en muchos casos produce el ictus, ¿no? La aterosclerosis. La aterosclerosis, sí. Entonces, Paco, ¿qué factores favorecen el desarrollo de la isquemia arterial en las piernas y, por tanto, de la aterosclerosis? Sí, bueno, la isquemia arterial en los miembros inferiores se maneja en el contexto, como muy bien has dicho, de un déficit en la conducción de la sangre hacia los tejidos, ¿no? Entonces, los factores de riesgo para desarrollarla son en general los factores de riesgo cardiovasculares muy famosos y muy conocidos. Dentro de los principales, o el principal sería el tabaquismo, ¿no? El hábito tabáquico, además de provocar cáncer y demás enfermedades, pues es un factor de riesgo muy potente para el desarrollo de enfermedades cardiovasculares a nivel sistémico y también en los miembros inferiores. Luego, a nivel de lípidos, ¿no? La hipercolesterolemia, sobre todo el aumento de lo que se conoce como colesterol malo, ¿no? Lo que es el LDL, o el tener un colesterol bueno demasiado bajo, eso influye también en el desarrollo de toda la placa de ateroma, de que se pueda desarrollar y obstruir los vasos sanguíneos. Además de esos factores de riesgo, que son los más frecuentes, los más importantes, por así decirlo, está también la diabetes, que influye también en la lesión a los vasos sanguíneos. La enfermedad renal también puede provocar que se altere la estructura de los vasos sanguíneos y dar lugar a una oclusión o a una estenosis. Y también tenemos otros factores como pueda ser, pues, bueno, el sedentarismo también contribuye a que no se desarrolle la circulación colateral, a que no se desarrolle los vasos sanguíneos, la obesidad, la hipertensión arterial también es un factor de riesgo cardiovascular muy importante.
O sea que realmente, como tú has dicho muy bien, como es la misma enfermedad que produce, que produce el infarto y en muchos casos de ictus, es todos los factores. Pero siempre se ha dicho, por ejemplo, y te lo pregunto, dicen que, por ejemplo, para la circulación en las piernas, lo peor sería el tabaco, ¿no? Porque hay quien dice que ¿no? A ver, el tabaco provoca una vasoconstricción que no mejora en nada la claudicación intermitente. Muchos de los pacientes con arteriopatía periférica también tienen afectadas las coronarias. Y sí, porque es una enfermedad van de la mano. Yo creo que no se puede decir que el tabaco, yo creo que es el factor de riesgo más importante para el desarrollo de una enfermedad vascular. Y yo como endocrino te lo tengo que preguntar, ¿y la diabetes? La diabetes... Hombre, la diabetes influye en todo el tema vascular, está claro, porque la diabetes es muy importante tener los niveles de glucosa controlados para disminuir el daño tisular que provoca, porque de hecho el fracaso renal en la diabetes pues viene provocado por el daño en los vasos sanguíneos, que provoca una nefropatía isquémica. La ceguera por la diabetes pues también en parte está relacionada con con el endurecimiento de esas arterias de pequeño calibre, que es lo que provoca la diabetes. En el caso de los fumadores, por ejemplo, afecta más, así en general, a nivel de ilíacas, que son las arterias que están aquí a nivel de la pelvis, y a nivel de las femorales, que es donde más frecuentemente se ocluyen las arterias de los pacientes con patología arterial periférica, y provocan, pues, cuando se ocluye una arteria a nivel de ilíaca, pues provoca una claudicación en el nivel más abajo, una claudicación glútea, a nivel de muslo, y cuando se ocluye a nivel femoral, pues la claudicación es a nivel gemelar, ¿no? El dolor en la pierna. Muy bien. Rubén, ¿hay algún síntoma precoz que pueda hacer sospechar personas en general a partir de una edad que tengan una isquemia arterial en las piernas? ¿Algún síntoma precoz? Es una pregunta interesante porque, como bien han dicho los compañeros de la mesa, la causa más frecuente es la arteriosclerosis. La arteriosclerosis, no nos olvidemos que es un proceso crónico. Hablamos de crónico, hablamos de mucho tiempo, de evolución. Si estamos hablando del escenario de la arteriopatía periférica crónica, y eso sobre un territorio que está isquémico, un territorio al que le falta sangre, el cuerpo va desarrollando mecanismos de compensación y puede permanecer asintomática, sin dar síntomas, sin dar la cara durante mucho tiempo. Una persona puede ser que tenga problemas de circulación arterial, que tenga la arteria cerrada y que no lo sepa. Y eso lo vemos con cantidad de veces, cuando se hacen estudios por otras causas, y se diagnostican de engrosamiento parietal, se diagnostican de alta carga arteriosclerótica, también según los factores de riesgo. Los síntomas, cuando empieza a dar la cara, que ya significa que ese territorio deja de perder la compensación, porque al final todo es una balanza, ¿no?, de oferta-demanda. Cuando el territorio necesita más de lo que llega es cuando ese territorio se queja, y habitualmente se queja en forma de dolor. El dolor es quizás uno de los síntomas más precoces que suelen aparecer, un dolor que se reproduce siempre con el movimiento, siempre que el territorio, generalmente muscular, como decía Puri, necesita, ese músculo se mueve, necesita oxígeno, necesita sangre que no le llega porque la vía está obstruida, la compensación no es suficiente y entonces empieza a quejarse. Puede haber otros síntomas que puedan ser precoces, incluso antes de la claudicación, porque no siempre el enfermo o el paciente o la persona lleva una actividad física determinada que justifique la aparición de la claudicación. Tendemos al sedentarismo, tendemos a caminar poco, tienen molestias y entonces automáticamente la persona deja de tener una actividad que ponga de claro manifiesto que tiene una claudicación. ¿Y qué puede ocurrir en esos enfermos para sospecharlo? Empezamos a ver atrofia cutánea, empezamos a ver pérdida del vello corporal en esos territorios, la atrofia de las faneras, pérdida de la sequedad, pérdida de la sudoración, es decir, todo ese conjunto de síntomas que están provocados de alguna forma o que necesitan el aporte de sangre automáticamente empiezan a disminuir y a desaparecer y se manifiestan como picor y sequedad sobre todo sobre esas personas. Pero hay personas de edad que, por ejemplo, el picor en las piernas es bastante, lo digo porque las personas que nos vean, porque le piquen las piernas, porque no, es que a partir de una determinada edad, pues también hay una sequedad en la piel fisiológica y sobre todo porque
muchas personas son muy reacias, sobre todo varones, a echarse crema en las piernas, cuando a partir de una edad sería casi una indicación total, ¿no? Completamente de acuerdo. Es cierto que no todo el que tenga picor significa que vaya a tener problemas de circulación, hay muchas causas de picor y quizás esta sea una de las menos frecuentes, ¿no? Pero sí que la sequedad y la atrofia cutánea sí que muchas veces están poniendo de manifiesto una falta de... Sí, porque has dicho que os encontráis personas que, por ejemplo, tienen una obstrucción importante, digamos, de la arteria gorda, de las peroneas o de las tibiales o tal, y sin embargo no manifiestan síntomas, pero eso es porque han desarrollado colaterales. Desarrollan colaterales, efectivamente. Pero aparte del ejercicio, ¿qué otras cosas favorecerían las colaterales? Sobre todo el ejercicio. Sobre todo el ejercicio. Es lo más importante por encima de cualquier otra. Lo único que ha demostrado un claro beneficio, aparte del tratamiento médico del que también podemos hablar amplio y tendido, lo que mejor, más indicación hoy por hoy en la sociedad científica, lo que más peso tiene para el tratamiento de esta enfermedad es lo que llaman el ejercicio supervisado, es decir, obligar a que la persona camine y camine cuanto más mejor, y si es de manera ordenada mejor. O sea que es como si nos bloquearan la autovía de aquí a Cartagena y pudiéramos ir por otros caminos, no el bueno, y eso, el que desarrolla las colaterales, fundamentalmente el ejercicio. Lo digo porque ese mensaje es muy bueno en las personas para que a partir de una edad no tengan este problema. Sí, porque además como provoca dolor, es lógico pensar, muchas personas se asustan pensando que ese dolor implica que algo están haciendo mal, como cuando tienes un problema muscular propiamente dicho, tienes un problema de hueso, un problema articular, cuando caminas te duele. Si tienes un E15 no debes caminar porque el dolor te indica que algo no está bien. Aquí es al revés. Aquí el hecho de que aparezca dolor no es malo, es una consecuencia de la falta de sangre, pero no significa que el enfermo lo esté haciendo mal. Como le duele dejar de caminar, con lo cual entra en un círculo vicioso todavía peor. Muy bien. Puri, concretamente, ¿qué es la claudicación intermitente? La claudicación intermitente es una de las manifestaciones o de los síntomas que produce la isquemia arterial crónica, la arteriopatía periférica. Y el término viene de la palabra latina claudico, que significa cojear. Y bueno, al fin la claudicación es una molestia reproducible, un dolor que se reproduce de un grupo muscular concreto que se induce con la actividad, con el ejercicio, y se alivia con el reposo. Y según el vaso afecto, el vaso que esté obstruido o lesionado, el dolor se va a referir a una parte de la extremidad inferior. Nos puede doler el glúteo, nos puede doler la cadera, si está obstruida la arteria la ilíaca o la aorta, nos puede doler el muslo, si está obstruida la femoral superficial, nos puede doler la parte superior de la pantorrilla, en este caso, la parte inferior si está la poplitea, o incluso el pie si están los vasos del pie obstruidos. Puede ser uniobilateral y puede incluso afectarnos a varias partes de las piernas. Es lo que antiguamente se llamaba el síndrome del escaparate, porque lo más frecuente es que el paciente refiera que le duele la pantorrilla y nos cuenta típicamente, porque esto es lo típico, no siempre es así, porque ya he dicho que nos puede doler el glúteo, por ejemplo, la cadera, y no debe ser una artrosis de cadera o una enfermedad inflamatoria de la cadera. Pues el paciente nos cuenta que empieza a caminar una distancia, puede ser mayor o menor, y que siente un dolor que le obliga a pararse. Se para y en un tiempo inferior a 10 minutos se alivia ese dolor y el paciente puede volver a caminar una distancia similar a la previa. Por eso se llamaba el síndrome de escaparate, porque muchas personas, para disimular que le ocurría esto, se paraban en los escaparates un ratito hasta el siguiente escaparate, que volvían a pararse, y para disimular estos síntomas. Bueno, pues se sabe que, en la clasificación, que ya hablaremos de ella, si esta claudicación, si este dolor comienza cuando andamos más de 200 metros o subimos más de 2 pisos, es una claudicación leve, pero si sucede antes de esto, antes de los 200 metros, que ya no limita mucho la vida, o antes de subir menos de 2 pisos, estamos entre una claudicación moderada grave. Sí, vamos, está muy claro, pero es verdad lo que dices, que la gente, muchas personas saben efectivamente lo de la claudicación, pero solo la relacionan con lo que tú has dicho que era lo típico, que es el dolor en los gemelos, en la pantorrilla y por el dolor. Pero tú has explicado muy bien que el dolor, si la obstrucción está más arriba, el dolor se manifiesta en el glúteo, en el muslo. Lo digo porque yo creo que es muy importante para no atribuir siempre
ese tipo de dolores a un dolor óseo o a un dolor muscular, sino que también se sepa que un dolor en el muslo, un dolor en el glúteo, en algunos casos puede ser debido a una obstrucción arterial, que es un problema, digamos, un poquito más serio, ¿no? Un problema, bueno, todos los problemas son serios, pero bueno, a un problema vascular. Vascular, un problema vascular. Muy bien. Yo creo que lo más importante o lo característico de este dolor es que se induce con la actividad, se alivia con el reposo y nos vuelve a aparecer en una distancia, a una cantidad de actividad similar. Muy bien. Paco, ha hecho mención Puri a que si uno puede andar más de 200 metros, una cosa más suave, si es menos de 200 metros los 2 pisos, pero habrá una clasificación que lo especifique, ¿no? Los grados de la falta de riego, de la isquemia arterial en los miembros inferiores. Sí, en el caso de la patología arterial de los miembros inferiores se clasifican a los pacientes en diferentes grupos pues, para actuar de una forma homogénea con ese tipo de pacientes que tienen unas características clínicas similares. La clasificación más utilizada y que fue la primera que se describió es la clasificación de La Fontaine, que se describió allá por el año 1954 aproximadamente, y esta clasificación todavía nos sirve de base para comunicarnos y saber de qué estamos hablando con ese paciente en concreto. Luego se ha ido complicando y se han ido añadiendo diferentes parámetros, pero eso ya lo iremos viendo. En concreto, la clasificación de La Fontaine distingue 4 estadios. O 4 grados. El grado 3 y el grado 4 es el grado más grave. Son aquellos pacientes que tienen ya un dolor de reposo o incluso que tienen alteraciones tróficas, puesto que ya no les llega suficiente sangre a los tejidos, y incluso estando en reposo, es típico que te cuenten que estando acostados en la cama, pues tienen que dormir casi con la pierna colgando para que les llegue un poquito más de presión de sangre, ¿no? A esos pacientes ya está en un grado de isquemia crítica, y en ese tipo de pacientes pues sí que hay que hacer, además de optimizar el tratamiento médico, implicará pues que hay que hacer un esfuerzo diagnóstico superior y también un esfuerzo terapéutico superior para intentar restablecer el flujo sanguíneo pues de la mejor manera posible, si es que se puede. Luego el grado 1 y el grado 2 pues ya metemos a los pacientes que son un poquito menos graves. El grado 2 hace referencia a los claudicantes. El grado 2A, como nos decían, pues es aquellos pacientes que claudican a menos de 200 metros, y el grado 2B los que claudican, perdón, lo he dicho al revés, el grado 2B son los que claudican a menos de 200 metros y el grado 2A los que claudican a una distancia superior a los 200 metros. Y el grado 1 pues son los que son asintomáticos. Y un poco ahí la duda de cómo se puede descubrir este tipo de patología si es asintomático, ¿no? Y aquí entraría un poco en juego pues el papel del screening, ¿no? y una prueba muy importante, que es la prueba del índice tobillo-brazo, que se hace para determinar la presión que tiene una persona que tenga unos factores de riesgo, todos los que hemos mencionado. Y si además tiene una historia familiar que también indica que pueda tener una patología vascular, ¿no? El índice tobillo-brazo pues compara la presión arterial en el brazo con la del pie. Debe ser la misma, o sea que el valor debe ser de 1. Cuando es inferior a 0,9, ese paciente tiene un déficit de aporte sanguíneo hacia los miembros inferiores, lo que se conoce como una patología arterial oclusiva, ¿no? De miembros inferiores. Ese es el paciente asintomático en el que habría que luchar para que eso no progrese, ¿no? Y no vaya a más. Habría que estudiar sus factores de riesgo y en fin, para evitar ese tipo de progresión. No, realmente, bueno, la prevención es lo más importante, y el índice tobillo-brazo es una prueba que yo creo que se hace poco, pero hombre, requiere su poquito de tiempo para hacerla bien y todo eso, ¿no? Sí. Porque hay que intentar evitar a las fases 3 y 4 que tú has comentado como críticas, porque realmente el dolor de la isquemia arterial es un dolor que es constante, es difícil de tratar, ahora hablaremos de eso, pero que realmente al ser constante, que la gente se tiene que levantar de la cama incluso por la noche y poner... Yo tengo una anécdota, una vez me avisaron de cirugía cardiovascular para ver a una chica que no tendría más de 50 años, bastante joven, diabética, eso sí, muchos años, y porque, bueno, para el control de la diabetes, y porque tenía una isquemia arterial muy importante y la mujer estaba desesperada del dolor. Y cuando yo entré, lo normal que se hace, pues me presenté, soy el doctor Madrid, vengo a verle el tema de la diabetes y tal, y me dice la mujer, que yo lo comprendí porque es que le dolía mucho, ¿eh? Dice, sí, yo tengo un libro suyo y tal, igual, dice, me ha sido muy útil. Dice, lo he puesto para calzar una mesa que tenía coja. Vaya. Y a mí me dio un ataque de risa. Y claro, cuando a mí me dio el ataque de risa,
la buena mujer, que yo la comprendí, insisto, porque es que le dolía mucho, cambió su actitud, porque yo en vez de decirle tal, pues es que me dio un ataque de risa decirme que el libro le había valido para calzar la mesa. Pues, no, pero es que cuando duele, duele, ¿no, sí, Rubén? Sí, vosotros que estáis... Es un dolor insoportable, no hay nada que lo quite. Entonces, claro, yo entré allí, y vengo a controlarle la diabetes, con el problema que tenía, pues, pumba. De hecho está descrito, ¿no?, el síndrome del miembro fantasma, que incluso en personas que han amputado les sigue doliendo la pierna, que le han amputado. O sea, que es un dolor que se ve que deja recuerdo ahí en el cerebro y se marca. Pero bueno, tiene ahora hablaremos de eso, que tiene prevención y luego vosotros sabéis tratarlo. Rubén, vamos a hablar del diagnóstico. ¿Qué pruebas tenemos que hacer ante una persona que tenga una insuficiencia arterial de los miembros inferiores? Sobre todo si tenemos la sospecha, lo más inmediato es una buena exploración. Es el mejor método diagnóstico que hay, es la exploración física, porque ya te va a orientar sobre la localización, sobre la topografía y también sobre la severidad del problema. La palpación de los pulsos es la prueba más, lo primero que solemos hacer. Si los pulsos son buenos, o mejor dicho, cuando hay un problema isquémico oclusivo, los pulsos están ausentes, porque la sangre lógicamente no llega con presión suficiente para poder mover la arteria para poder generar pulso. Es lo primero. El siguiente paso, si ya seguimos teniendo las sospechas, también nos sirve lo que hablabais antes, el índice tobillo-brazo. Es la prueba de diagnóstico por elección, o sea, la más de primera línea, porque no es una prueba no invasiva, es una prueba que no hace daño, es una prueba que se puede hacer con relativa facilidad y con poca infraestructura. Se puede hacer a pie de cama, se puede hacer en la consulta, incluso se puede hacer en la calle, ¿no? Yo he estado colaborando en algunas campañas de arteriopatía periférica con algunas organizaciones y lo hemos hecho en tiendas de campaña. Es decir, que es una prueba fácil de realizar. Estos son pruebas lo que llamamos pruebas muy sensibles, son pruebas que te permiten ver. Ya si queremos planificar un tratamiento o queremos ser más precisos a la hora de establecer exactamente dónde está el problema, tendríamos que recurrir a otro tipo de pruebas que tienen un mayor... Pero con esas pruebas, digamos que... Con eso te sirve para el diagnóstico, ya eres capaz de establecer un diagnóstico topográfico y también de severidad, porque el índice tobillo-brazo muy bajo, porque comentaba Paco antes, cuando está muy bajo se considera como un marcador pronóstico de la enfermedad. Cuando está por debajo de 0,4, sin darte cuenta, significa que llega menos de la mitad de la sangre a la pierna que al brazo. Y eso te implica una gravedad importante, pronóstico a medio plazo. Yeah. En nuestra sección Palabras de Médicos, nuestro profesor de latín y griego Juan Carlos Ferre y nuestra experta en traducción Mariluz Soler nos van a hablar sobre el origen de algunas palabras relacionadas con el tema de hoy. Muy buenas, en el programa de hoy vamos a hablar de la arteriopatía periférica. Muy bien, pues empiezo yo con arteriopatía. Es una palabra que está compuesta por dos términos griegos, arteria, que significa tubo de aire, y patía, pazos, sufrimiento. Y periférica viene del griego peri, alrededor de, y el verbo fero, que es llevar, arrastrar el aire hacia una zona. Como bien has dicho, en un principio tenía el significado de tubo de respiración o conducto por el que pasaba el aire. Pues sí, llama la atención este significado. Se explica porque los griegos lo aplicaban a la tráquea. Fue posteriormente cuando se lo dieron a la aorta. La aorta, como ya sabemos, nace en el ventrículo izquierdo del corazón y asciende, como si de un tubo de respiración se tratara. Después, este término se extendió a todas las demás arterias, que nacen de la aorta y son alimentadas con ella, con la sangre que transporta desde el corazón. Así es, porque cuando se diseccionaba un cadáver, con el último aliento, con el último latido del corazón pasaba toda la sangre a las venas y las arterias quedaban libres, parecía que tenían aire, por eso los griegos pensaban que era como el aire, arteria igual a un tubo de aire. Volviendo a esta enfermedad, una de sus posibles causas es la arteriosclerosis. Encontramos la palabra, además de arteria, escleros, que viene del griego y significa duro. Este endurecimiento puede deberse a diversas causas, como son el colesterol o una acumulación de grasa. Por eso siempre recomendamos llevar y seguir una dieta sana y equilibrada. Palabras de médicos. Bueno, pues ya sabemos algo más sobre el origen de estas palabras. Puri, una de las pruebas diagnósticas que, siguiendo lo que ha dicho Rubén, de palpar los pulsos, del índice tobillo-brazo, sería el ecodoppler, ¿no? ¿En qué consiste
y si sería bueno hacerlo como diagnóstico precoz de screening que comentábamos antes en la población a partir de una edad o con determinados factores de riesgo. Bueno, a lo mejor esta pregunta no la tendría que responder yo porque hay un radiólogo en la mesa, bueno, pero yo doy mi explicación de lo que, de primaria, que soy lo que es la ecodoppler, el que me corrija si no lo digo correctamente o si me falta algo. Bueno, la ecodoppler es una prueba diagnóstica que sirve para muchas cosas. En este caso es una prueba muy importante a realizar en un paciente que sospechamos que tiene una isquemia, una arteriopatía periférica y en el que el índice de tobillo-brazo ha salido patológico. Y nos va a ayudar a confirmarlo y nos va a decir el grado de severidad de la obstrucción que tiene. Y al final consiste en una ecografía en la que se ha aprovechado el efecto Doppler o el fenómeno Doppler. Y una ecografía, la ultrasonografía, ecosonografía, sabemos lo que es lo que yo siempre digo a los pacientes, lo que se hace embarazada, que al final pues consiste en que hay un aparato que genera unos impulsos eléctricos y una pequeña sonda, que es un transductor, que es lo que se pone cerca de la piel mediante un gel que siempre está frío y se pasa, y ese transductor transforma los impulsos eléctricos en unas ondas sonoras, de una frecuencia muy alta, pues se llaman ultrasonidos, que el oído humano no es capaz de percibir. Y esas ondas sonoras atraviesan el cuerpo humano, las estructuras humanas y las estructuras del organismo, y según cada diferente estructura que atraviesa, pues la velocidad por la que la atraviesa va a ser distinta, y los ecos la atraviesan y otros ecos rebotan. Cada estructura rebota unos determinados ecos. Esos ecos que rebotan vuelven a ser recogidos por este traductor que tenemos, esta sonda pequeñita, que lo vuelve a transformar en impulsos eléctricos, y luego un convertidor analógico digital lo transforma en una imagen de escala de grises. Pues eso más o menos, ¿no? Si no lo he dicho mal, Madre mía, lo he explicado. Yo me lo he aprendido, yo creo que... Es la ecografía convencional. Desde luego, sí. Pero la ecografía... Una ecografía, pues ya está, pero no lo he explicado. Bueno, pues... Sí, muy bien. Bueno, pues la ecografía nos va a dar una imagen estructural, o sea, una imagen en escala de grises. Pero un físico austriaco, hace ya, pues me parece que fue en 1840-45, descubrió, que se llamaba así, Christian Doppler, descubrió este fenómeno, y era que él observó que si una estructura estaba en movimiento, los ecos que emitía al moverse eran distintos si se alejaba o se acercaba al transductor, y era distinto en la posición inicial a la final. Pues basándose en ese fenómeno, mediante fórmulas matemáticas, pues resulta que el ecodoppler utiliza los ecos en los glóbulos rojos que están en movimiento, y así podemos detectar cómo se acercan o se alejan del traductor, y podemos ver la velocidad que lleva la sangre en un punto concreto, el volumen de sangre que pasa en ese punto concreto, con lo cual sabemos el flujo sanguíneo de ese punto concreto, medimos el grado de estrechez, la estenosis, medimos la resistencia, o sea, nos da una información funcional, con lo cual el ecodoppler tenemos información anatómica estructural, esa imagen, y vemos, cuando lo vemos en la pantalla, vemos los colorcitos rojos y azules que se mueven, que eso es el fenómeno Doppler, y nos da esa información. Eso, junto con el índice tobillo-brazo, nos da una información muy completa, nos permite valorar bastante bien la situación del paciente, el grado de estenosis, de estrechez de esa arteria. Ellos se lo sabrían bien, pero yo, con la explicación que has dado, vamos, yo, ecodoppler, sí, ves la estructura y ves que si llega más sangre, menos sangre, y la diferencia arteriovenosa, pero esa explicación tan bien preparada, yo no tenía ni idea, ¿eh? Está bueno, muy bien. Y a la segunda pregunta que me has hecho, ¿cuál es mi opinión sobre si debe ser un método de screening? Bueno, un método de screening todos sabemos que tiene que ser válido, tiene que ser fiable, tiene que ser seguro, reproducible, y tiene que ser aceptado y económico. Bueno, la relación de los beneficios que nos aporta y el precio que cuesta sea una cosa asumible. Pues la ecografía cumple todas esas condiciones. No tiene efectos secundarios, es sencilla de realizar y el paciente la asume perfectamente. Tiene una sensibilidad y una fiabilidad muy alta, no sé si del 85 y el 90% respectivamente, muy alta para una estenosis superior al 50%, y bueno, sí, sería una buena técnica de screening. Pero tenemos un problema, aunque cada vez más los ecógrafos se están incorporando a los centros de salud, y muchos centros de salud tienen ya ecógrafos, y el personal de atención primaria se está adiestrando en el manejo del ecógrafo, pero digamos que
la extensión no alcanza la suficiente como para hacer esto. Por el contrario, tenemos el índice tobillo-brazo, que es una técnica pues también muy inocua, también con una sensibilidad y una especificidad muy alta, un poquito menos que la ecodoppler, pero si la otra llegaba al 90%, esta llegaba del 80 al 85%, o sea que para detectar una obstrucción superior al 50%, también muy válida, y digamos que necesita menos preparación, un poquito más rápida y muy fácil de usar. O sea, esa la tenemos, como han dicho, hasta pie de cama. El problema que vemos en eso, en la fecha actual, el problema que yo veo, y que creo que tú ya lo has dicho, o lo ha dicho él, que mi punto de vista es que no lo utilizamos lo suficiente. Se debería utilizar, pues, en personas que ya han tenido un evento cardiovascular en otro territorio, porque como hemos dicho, no hay que olvidar que la arteriopatía periférica es otra manifestación más de la aterosclerosis y es una enfermedad vascular establecida. Entonces, cuando un paciente tiene un ictus, tiene un infarto, tenemos que ver cómo están sus arterias periféricas porque probablemente las tenga mal. Deberíamos de hacer un índice de tobillo-brazo, hacerlo en una persona mayor de 70 años o hacerlo en personas con muchos factores de riesgo cardiovascular que coexisten. Entonces deberíamos de hacerlo. Sí, probablemente habría que seleccionar a qué personas hacerle el screening. Pues a este grupo de pacientes, que es un grupo muy amplio. Y yo creo que mi punto de vista es que en la consulta del día a día no alcanzamos este objetivo. O sea, está infrautilizado. Bueno, pero estos programas luego ayudan para que la gente... Quizás en un futuro, cuando la ecografía esté más extendida, pues a lo mejor se pueda prescindir del índice de tobillo-brazo y se utilice el ecodoppler en primera instancia. Eso sería Paco, con estas pruebas que ya hasta para los telespectadores son familiares, el índice, palpar los pulsos, el índice de tobillo-brazo y el ecodoppler, con eso es totalmente suficiente para el diagnóstico, y me refiero solo al diagnóstico, porque luego si hay que tomar algunas medidas ya habrá otras pruebas, pero para hacer un diagnóstico de precisión, que ha dicho Puri, del 90%. ¿Con eso es suficiente? Sí, con todo lo que hemos dicho hasta ahora de pruebas diagnósticas y pruebas complementarias que sería ya la ecografía, pues sí que es suficiente para hacer un diagnóstico de que la causa del dolor muscular que tiene ese paciente cuando anda se debe a una falta de aporte vascular, ¿no? También hay que hacer un diagnóstico diferencial y se puede deber pues a una rotura muscular que le duele cuando anda, o a un, yo que sé, a un quiste en la rodilla o una artrosis que también te pueda provocar el dolor, ¿no? Entonces, ya con el índice tobillo-brazo ya estás tomando un dato objetivo de si le llega flujo sanguíneo al pie o no le llega. Un índice tobillo-brazo totalmente normal, pues prácticamente pues se puede decir que casi te lo descarta, pero si tienes dudas, o hay veces en las que no es posible palpar bien los pulsos porque están muy profundos o porque no llegas a palparlo bien, o quizás que lo palpas débil y tienes dudas, pues se puede hacer la ecografía, por así decirlo, de pruebas complementarias, es la prueba principal a realizar y la primera prueba que se hace, porque no irradia, porque es mucho más accesible que las demás, y con esa prueba te haces una idea global de a donde no llegas, por ejemplo, palpando. Con la ecografía sí ves en profundidad, además ves la arteria, que se ve muy bien, ves el flujo Doppler, ves la velocidad que lleva, con lo cual puedes determinar el grado de estenosis si es que existe. Puedes hacer una aproximación acerca de cuando hay un problema, dónde está ese problema, es decir, si está en la arteria ilíaca, si está en la arteria femoral común, si está en la superficial, si está en la poplitea, si están los vasos distales, ya haces un diagnóstico mucho más preciso de dónde está el problema. Si la ecografía es normal, pues ya ahí ya puedes descartar que el problema sea vascular, porque una ecografía normal, un índice de tobillo-brazo normal, pues te lo descarta, tiene que buscar otras causas, que hay veces que con la ecografía también se ven, porque te encuentras un quiste de Baker, ahí mira, le duele esto, o te encuentras una rotura fibrilar, que es lo que le duele. Y bueno, con eso es suficiente. Con eso es suficiente, o sea, con estas pruebas tan sencillas, que hay que decirlo. Sencillas, entre comillas. Bueno, pero... sobre todo porque requieren tiempo. Tiempo y una curva de aprendizaje, que todo el mundo somos capaces de aprender. Pero una ecografía bien hecha a veces con un paciente que de unas características especiales, pues se lleva su tiempo y a veces que también te ofrece dudas, porque tienes que poner el Doppler con su ángulo adecuado para que la onda que te sale sea la correcta y tienes que interpretarlo siempre también luego en un contexto clínico, ¿no? del paciente. Pero sí es verdad que requiere su tiempo y... Sí, tiempo requiere, pero que es una prueba que, por ejemplo, para el paciente es súper cómoda en el sentido de que no le duele, no le irradia, no le hace nada perjudicial y le puede dar el diagnóstico. Y con esas pruebas ya lo tiene. Vamos a ver, Rubén, vamos a imaginar una persona
que después de la historia clínica y la exploración, incluyendo el ecodoppler, hay una insuficiencia arterial lo suficientemente importante como para pensar que hay que tomar medidas de tratamiento que no sean vasodilatadores o un fármaco tal, sino medidas más importantes. Sí. ¿Qué prueba de imagen se suele hacer para planificar la intervención? Hay varias pruebas a las que recurrimos. Clásicamente lo que siempre se ha hecho es una arteriografía, diagnóstico, que es lo que la gente conoce como el cateterismo. Consiste en pinchar la arteria, concretamente donde sospechas que tenga la obstrucción, inyectas un medio de contraste radiopaco y vas siguiendo el recorrido de ese contraste y te dice exactamente dónde está el problema. ¿Qué ocurre? Que estas pruebas son cruentas. Esto no es como la ecografía, es una prueba que necesita una manipulación, no está exenta de riesgos y a veces le puedes provocar daño al paciente. Eso, sumado al desarrollo de las técnicas no invasivas, de otro tipo de pruebas no invasivas, ya prácticamente han hecho que la arteriografía diagnóstica apenas la utilizamos, salvo casos muy seleccionados donde no hay, el resto de las pruebas no son concluyentes, o cuando tienes una disociación anatomoclínica que llamamos importante, porque esta sí la arteriografía es el gol estándar, es la prueba de oro. Las que solemos utilizar, que dan bastante información también para diagnóstico topográfico y te permiten planificar, son pruebas no invasivas tipo resonancia magnética o angioTAC. La ventaja de las dos, aportan muy buena información, cada una tiene sus limitaciones, como es normal. El TAC tiene el inconveniente de que depende mucho de la carga arteriosclerótica que tenga el vaso. Si el vaso está muy calcificado, como pasa en los diabéticos, tú lo sabes mejor que nadie, el TAC no te sirve, porque todo es un artefacto. El escáner, el TAC, solamente va a ver una línea blanca y no te va a permitir estratificar, no te permite establecer el tratamiento. Ahí tiraríamos más de resonancia magnética, así te permite sustraer ese calcio y te enseña mejor la permeabilidad del vaso. Pero hoy por hoy el que más se utiliza es el angioTAC. Muy bien. Bueno, con eso realmente hay pruebas suficientes para no solo un diagnóstico preciso, sino también para planificar un tratamiento, ¿no? Sí. Eso es importante. Y hay que ver lo de la medicina, es que los que ya somos un poco mayores, cuando yo estudiaba medicina, aunque parezca una cosa, no había ecografía. Se hablaba de una técnica de la ecografía, y estoy aquí. Quiero decir que no hace tantísimos años, y ahora ecografía, ecodoppler, angioTAC, resonancia, o sea, la medicina ha cambiado brutalmente. Uri, los médicos de familia ya sabemos nosotros, y yo doy fe porque he hablado con muchos y han venido muchísimos a los programas, que tenéis una preparación extraordinaria. Os falta tiempo, pero preparación tenéis. Pero ¿cuándo, por ejemplo, un médico de familia debe derivar a un paciente que tenga una isquemia arterial en los miembros inferiores, y a quién se la deriva? Bueno, la segunda pregunta te la digo directamente, al cirujano cardiovascular, lo derivamos generalmente. ¿Y cuándo derivamos? Bueno, siempre cuando tengamos una duda diagnóstica, cuando no lo tenemos claro, pedimos ayuda a alguien que sepa más para que nos aclare. Luego derivamos cuando ponemos tratamiento, que imagino que más adelante se explicará cómo es, fundamentado en el control de los factores de riesgo cardiovascular y en un programa de ejercicio, y el paciente no mejora o incluso empeora. En ese caso tendríamos que recurrir a añadir tratamiento farmacológico. Pues bien, a fecha de hoy, los tratamientos que están indicados para esta enfermedad necesitan ser autorizados por inspección, y inspección médica no dice que lo tiene que prescribir otro médico distinto a nosotros, al médico de familia, tiene que ser otro especialista, con lo cual tenemos que derivarlo para que el especialista diga, sí, vale, pues yo les mando lo que le podías mandar tú, pero se lo debo mandar yo. Ese es otro caso. También derivamos al radiólogo porque pedimos ecodoppler para confirmar. Noto como una queja, ¿no? Sí. En decir, oye, si esto que lo puedo mandar yo cuando yo lo tengo claro, ¿por qué tengo que derivarlo a un especialista que además es cargarlo de trabajo? Es una queja, ¿no? Sí, subliminales. No, está bien, porque, en fin, que si hay cosas que se pueden solucionar en primaria con todas las garantías y no tienen que llegar a especializadas que ya están cargados, pues es bueno decirlo, no pasa nada. Sí, sí, porque muchas derivaciones son de ese tipo, o algunas derivaciones son de ese tipo, de tipo puramente administrativo, y a lo mejor las podríamos hacer nosotros y evitar ese trámite.
que para nosotros nos genera carga y para el paciente pues un disconfort y para el compañero pues una sobrecarga de trabajo también. Bueno, pues... Me quedaba algo más que iba a decir. Sí, y iba a decirte que, bueno, en ese caso, y bueno, fundamentalmente también cuando el paciente no evoluciona bien, cuando creemos que, o cuando lo encontramos con una isquemia ya de estas críticas que se dice que amenazan la extremidad, el paciente que ya a lo mejor debuta o ha llegado a ese extremo de que tiene dolor en reposo o vemos una úlcera que pasan 2 semanas y no cura, entonces y sospechamos que tiene esto, debemos de mandarlo al cirujano cardiovascular porque en ese caso sí que es una situación que, como dice la definición, esa extremidad está en amenaza. Se puede perder y hay que derivar. Muy bien, pues vamos a dar paso a la publicidad. Bueno, Paco, ya nos ha explicado Rubén que el gol estándar para el diagnóstico preciso y tal es la arteriografía, pero que se hacía pocas veces por las nuevas exploraciones que tenemos, angioTAC, resonancia, etcétera. Pero ¿en qué casos concretos sí que estaría indicada la arteriografía? Bueno, pues efectivamente cada vez se realiza menos con fines diagnósticos, pero puede estar indicada pues, en aquellos pacientes en los que todavía no hemos llegado a la conclusión de qué lesión o qué lesiones son las que le están provocando su problema, o si las lesiones que vemos en un angioTAC, por ejemplo, son lo suficientemente significativas para tomar una decisión de intervenir. Entonces, me explico, a ver, en todas las pruebas de imagen hay artefactos que se llaman. Entonces, en la ecografía, por ejemplo, cuando tienes mucho calcio en la pared de la arteria, eso te hace una sombra que no te deja ver bien la luz del vaso. Y en el caso del angioTAC, por ejemplo, pasa lo mismo. Las arterias muy calcificadas, solamente ves el calcio, no llegas a ver la luz del vaso. Yo no sé lo que pasa ahí, si está permeable o no está permeable. Entonces, con la arteriografía es otra forma de ver la misma patología. En la arteriografía hacemos una punción de una arteria y se mete un catéter finito a través del cual introducimos un contraste. Ese contraste se dibuja en la televisión y vemos cómo pasa. Entonces la parte en el TAC que tenía el calcio y teníamos duda, en la arteriografía vemos pues, que hay una estenosis del 50% o del 30%, pues que puede dar lugar a engaño y te lleva sorpresa a veces que piensas que está todo ocluido y ves que hay pasos de contraste. Entonces, para resolver dudas, por así decirlo, puede estar indicado realizar una arteriografía, que sería ya el último paso pues, a realizar como prueba diagnóstica. Y Rubén, vamos a imaginarnos a un paciente, una persona que tiene una isquemia arterial importante en los miembros inferiores y se le han hecho todas las pruebas, ya lo tenéis perfectamente diagnosticado. Ahora hay que aplicar el tratamiento y el tratamiento puede ser la cirugía o la radiología intervencionista. ¿Cómo se decide qué paciente se hace cirugía, qué paciente radiología intervencionista? En este campo también hemos avanzado mucho. Cuando creamos la unidad, en el caso nuestro, en el centro nuestro, y así está prácticamente estandarizado en el resto de hospitales, las decisiones se suelen tomar en consenso, tanto la parte quirúrgica como la parte que es endovascular, porque conviene determinar bien qué paciente se beneficia de cada uno de los procedimientos. En general, la tendencia es que cuanto mayor es la lesión en longitud o cuanto mayor es la severidad de la afectación, más a favor de optar por el tratamiento quirúrgico, por hacer el bypass, ¿no? Cuando la carga que tiene la carga vascular no es muy excesivamente intensa o no es muy extensa, perdón, o bien la lesión no es muy larga, podemos optar por el tratamiento intervencionista, por hacer tratamientos endovasculares. Pero que más o menos, en general, luego tiene muchísimos matices y hay muchas connotaciones, pero en general lo que solemos utilizar es el riesgo que tiene para el paciente. Un paciente muy añoso con mucha comorbilidad, evitamos la cirugía independientemente de cómo sea la lesión, siempre vamos a hacer un procedimiento menos invasivo, pero en condiciones normales lo que nos guiamos sobre todo es por la imagen de las pruebas complementarias, de las pruebas de imagen que te da el TAC o la resonancia. Ya, pero que por tranquilidad de las personas que nos vean, o sea, lo importante es que vosotros trabajáis juntos. Sí. Y además, pues, en otro programa que hicimos sobre aneurisma y tal, que quiero decir que trabajáis juntos
pero además o sea que lo que prima es que lo mejor para el paciente, que no es el ego de que quiero hacerlo yo, pero para que quede claro y que es una decisión conjunta. Eso yo creo que, y aparte yo creo que la línea que siempre hay que seguir es el beneficio del enfermo, claramente, incluso por encima de la prioridad del paciente. El paciente no quiere, ningún paciente se quiere operar. Sí, exactamente. Todo el mundo dice, yo porque conozco a uno que le hicieron un catéter, que tal y que cual, y que está estupendo. Digo, claro, pero es que ese caso no es el tuyo. No es el tuyo. A ti te vamos a hacer un catéter y no te vas a quedar bien. Entonces, claro, vamos directamente a la cirugía. Puri, una misión muy importante del médico de atención primaria, entre otras, es la prevención de las enfermedades. ¿Qué hay que hacer para prevenir esta enfermedad y si ya uno la tiene para que no empeore? Rapidico. Bueno, rapidico. Vamos a ver, hay que conseguir un estilo de vida saludable. Eso resumiendo, ¿en qué consiste? Pues en el control de los factores de riesgo cardiovascular para prevenir, sobre todo el tabaco, la principal, el protagonista de esta enfermedad. No fumar, no fumar el que no fume y abandonar el hábito tabáquico el que fume. Importante, mayúscula, subrayado, no fumar. Luego, si es diabético, controlar la diabetes con una hemoglobina glicosilada por debajo de 7, controlar la tensión, controlar el colesterol, añadir estatinas, controlar todos los factores, la tensión, el azúcar, el colesterol y hacer ejercicio físico. Con esto prevenimos en gran medida el desarrollo de la aparición de esta enfermedad. Fundamental, el tabaco, lo hemos dicho. Y si el paciente tiene ya esta enfermedad, pues igual, si no está en estadios muy avanzados, los estadios unidos, como hemos dicho, la clasificación de Fontaine, o sea, el paciente que se detecta de manera casual o el paciente que tiene una claudicación intermitente, realmente el 80% de ellos no progresan a más. Tienen mayor riesgo de sufrir un evento cardiovascular, es decir, de morirse de un infarto, de un ACV, que de que la enfermedad progrese. Pero para evitar eso, que no progrese, y sobre todo para evitar el riesgo mayor, que son las otras enfermedades, es lo mismo, el no fumar, control de los factores de riesgo cardiovascular, como si ya tienes la enfermedad y te han puesto un tratamiento que consiste además de esto en fármacos y consiste en un programa de ejercicio físico, pues sé cumplidor de tu tratamiento, que si lo haces realmente, pues el 80% de los pacientes se estabilizan, no progresan, porque además de que cumplen, desarrollan circulación colateral, el músculo isquémico también se adapta al aporte sanguíneo que tiene y muchas veces también reajustan la actividad a... O sea que hábitos de vida saludables que valen para todo. Para todo. Valen ejercicio para físico y alimentación y evitar el tabaco. Paco, ¿en qué consiste una angioplastia y cuándo está indicada? Bueno, pues una angioplastia, como su nombre indica, que utilizamos muchas palabras que vienen del griego, del latín y todo eso, pues angio es vaso y plastia sería como reparación, ¿no? En este caso la angioplastia se utiliza para hablar de cirugía endovascular, ¿no? A nivel de cirugía convencional hablamos de bypass y a nivel de cirugía endovascular, que son técnicas que se realizan con, radiología intervencionista, pues hablamos de angioplastias, porque ahí básicamente lo que consiste es en llegar a una zona que está estrecha, que eso lo vemos, como decía antes, con una arteriografía intraoperatoria, intraprocedimiento. Muchas veces ya sabemos dónde está el problema con el angioTAC, vamos ya a tiro hecho, por así decirlo. Entonces, ven dónde está la zona de estenosis o bien de oclusión, eso se recanaliza con una guía que hay específica para eso, para no hacer daño, y una vez que has pasado la guía pasas un catéter que va montado con un balón que se infla y ya pues restaura lo que es el flujo sanguíneo por la luz que estaba cerrada, es decir, es abrir aquellos vasos que están cerrados o estenóticos, abrirlos y que vuelvan a recuperar un calibre parecido al que tenían antes de cerrarse. Cuando no es suficiente una dilatación con un balón, porque no queda bien o porque por estadística se sabe que eso no es suficiente, se complementa poniendo un stent también ahí, que es un tubito de hierro, una malla de hierro, de un metal, de nitinol suelen ser, o de cromo cobalto, y ese stent lo que hace es darle mayor tasas de permeabilidad al tratamiento que acabas de realizar, es decir, evita que se cierre de una forma precoz. También, dependiendo del territorio y de las características de la lesión, pues se utilizan un tipo de stent, otros, o no se utilizan directamente. O sea, muy similar a la del corazón. Es exactamente igual, pero en otro territorio. En otro territorio. Y Rubén, el bypass, ¿en qué consiste y cuándo está indicado hacerlo?
está indicado siempre que el enfermo lo necesite. Es decir, quiero decir, eso es la indicación, ¿no? La indicación es, como decíamos antes, se puede vivir con la arteria cerrada mucho tiempo, no necesariamente hay que por qué tratarla. Cuando el paciente necesita hacer un tratamiento y tenemos que tratar un segmento, como decía antes, muy largo, entonces recurrimos a la técnica del bypass, que no es más que poner un tubo, una prótesis o bien un tejido biológico del propio enfermo, saltando, puenteando toda esa obstrucción y conectando la arteria sana, tanto proximal como distal, para que la sangre circule y los síntomas se le quiten. Muy bien. Puri, vamos a imaginarnos que una persona tiene una claudicación intermitente, pero que pueda andar más de 200 metros, eso es la clasificación 1A de La Fontaine, ¿no? ¿Cuál sería tu actitud y el tratamiento que tú le pones a ese paciente? Te dice que a los 300 metros se tiene que parar. Descansa y vuelve a andar, y como tú decías muy bien antes, a la misma distancia más o menos, 300 metros, pum. Tratamiento en esa situación. Bueno, yo en este caso lo que persigo con el tratamiento es aliviar los síntomas del paciente, intentar conseguir que camine más distancia libre de síntomas, evitar que la enfermedad progrese y, muy importante, porque hemos dicho que no se mueren de eso, sino de enfermedad cardiovascular, evitar las complicaciones cardiovasculares. Entonces, el tratamiento que le pongo, ajuste de los factores de riesgo cardiovascular a todos. Siempre el tabaco, que no fume, incluirlo en un programa antitabáquico, ofrecerle tratamiento para ayudarle a la deshabituación tabáquica, control de la tensión arterial, que esté por debajo de 14,9, si es diabético o nefrópata por debajo de 13,8, añadirle una estatina. Porque, y por ejemplo, antiagregantes también ya se le mandarían. Le añadiríamos una estatina, pero todo esto se le añade no porque realmente nos va a mejorar la claudicación intermitente que tiene, sino para evitarle el infarto. Sí, porque hemos dicho que estamos en un enfermo que tiene una enfermedad cardiovascular establecida, estamos hablando de lo que los médicos decimos prevención secundaria. Ya tiene una enfermedad, prevenir que no aparezca la siguiente, que tiene mucho riesgo, al tener una tiene mucho riesgo de la siguiente. Bueno. Entonces, antiagregar, con aspirina, con clopidogrel, incluso hay autores que dicen que si el riesgo es muy alto porque tiene muchos factores asociados con la doble antiagregación, y en este caso incorporarlo a un programa de ejercicio físico. Si puede ser ejercicio físico supervisado, que se ha visto que que mejora la distancia al caminar y disminuye los síntomas. Ejercicio inicialmente del tipo aeróbico, de resistencia cardiorrespiratoria, cinta rodante, caminar por el solo y como mínimo 3 veces a la semana y de una duración de 30 a 60 minutos como mínimo, persiguiendo alcanzar el dolor. Es decir, lo que decía antes, conseguir que el paciente haga ejercicio físico, que llegue a la claudicación, que se pare y que vuelva a repetir el ejercicio físico. Eso sería la única manera de desarrollar más colaterales, si es posible. Sí, eso se ha visto que produce estos beneficios. Si el paciente no puede incorporarse, porque realmente yo no puedo ofrecer a un paciente mío un ejercicio físico supervisado, no tengo esa herramienta. Nos tenemos que utilizar el ejercicio físico hecho en su casa. Yo le doy las recomendaciones y le doy de esta manera, que lo haga de una manera progresiva, que sea también individualizado en función de la actividad que haga realmente, las comorbilidades que tenga. Y después, con esto, en un paciente de esas características debería de ser suficiente. Si no es así, si después de ensayar esto unos 3 meses veo que el programa que persisten los síntomas y no lo ha aliviado, pues podría ponerle tratamiento farmacológico. Muy bien. También decir una cosita, que si no puede hacer ejercicio de este tipo, de resistencia cardiorrespiratoria, porque tienen problemas para andar o no tienen musculatura, pues se ha visto que la variedad de ejercicios de fuerza también produce beneficios, porque produce vasodilatación y hiperemia, o sea que podemos jugar con ejercicios de musculatura. Tenéis bastantes cosas que pueden hacer para mejorar. En nuestra sección Me lo compro, me lo como, no me lo compro, no me lo como, nuestros nutricionistas de Plan Mediterráneo, Pedro Lillo e Irene García, nos van a hablar hoy de las tortillas de maíz. Tortillas de maíz o tacos. Me lo compro, me lo como, no me lo compro, no me lo como. Ahora se ha puesto muy de moda con esto de tomar comidas de distintos países. Los tacos, las tortillas de maíz, también las tenemos de trigo, estas concretamente son de maíz y son típicas de México. ¿Esto es un buen producto para tomar en casa habitualmente? Bueno, si me permiten, leemos el etiquetado, porque como en casi todos los alimentos pues hay de todo, buenos, malos y regulares. Es decir, que quizá este sea bueno, pero hay otros que llevan un compendio de
de ingredientes que son productos ultraprocesados ya de salida y por lo tanto quedan un poco en tela de juicio. Vamos a leer. Aquí encontramos que los ingredientes de estos tacos es harina de maíz al 55%, agua, sal y corrector de la acidez, o sea que no tiene más, ¿eh? Fíjate que es bastante básico. Tiene una particularidad al ser de maíz, y es que el público, o el paciente celíaco o aquella persona que tenga una sensibilidad al gluten, pues lo tolera estupendamente, y además incluso aquí el fabricante ha indicado que es sin gluten, con lo cual está libre de trazas y de toda presencia de esa proteína. Concretamente este tiene un valor energético de 226 kilocalorías. Recordarte que 100 gramos de pan son 230 o 240 kilocalorías, o sea que es un hidrato de carbono complejo. La grasa tiene 2,2 gramos, de las cuales saturadas 0,4, el perfil lipídico es muy bueno, y los hidratos de carbono 43 gramos, de los que azúcar es 0,5, o sea que muy bien. Desde el punto de vista técnico, tecnológico, es un buen producto, está bien hecho, no es ultraprocesado, es un procesado. Es válido para la persona celíaca o sensible a gluten. Y es, bueno, pues divertido para los críos, para preparar una merienda, una cena, no desvirtuando y nunca olvidando lo que es el clásico bocadillo, es decir, el pan de buena calidad, que rellenamos con tomate, con queso fresco, o podemos hacer con jamón y queso, etcétera, ¿no? Al final lo que buscamos con esto es que una población pueda tomar este tipo de productos, que es la población celíaca o sensible a gluten, y puede ser una buena fórmula para tomar de manera excepcional. Sí, al final, como los bocadillos, pues depende un poco de qué... Hombre, yo creo que habiendo tortilla de patata normal o con un poquito de cebolla, desde luego eso es 1000 veces mejor y está más bueno que todas estas cosas, pero en fin, es lo que hay. Pero vamos a seguir adelante. Paco, ¿qué resultados se obtienen con la angioplastia? Bueno, con la angioplastia lo que se busca es, como he comentado antes, restaurar la luz del vaso que está cerrada, a diferencia del bypass, que lo que hace es un conducto alternativo, por así decirlo. Entonces, mejorando el flujo sanguíneo a los tejidos diana, que en este caso son los músculos de las piernas, lo que se busca es mejorar la clínica del paciente, es decir, que sea capaz de caminar sin que le aparezca el dolor o que éste le aparezca mucho más tarde. En el fondo lo que buscamos es que ese paciente pueda hacer una vida normal, tampoco se busca que haga grandes logros deportivos, porque hay algunos pacientes que insisten en que ya no pueden salir a caminar por la montaña como salían y demás, y bueno, uno tiene que valorar también cuáles son los riesgos y los beneficios de hacer este tipo de técnicas. No se puede pretender, intentamos conseguir los mejores resultados, está claro, pero el paciente tiene que ser también objetivo en las expectativas que pone y saber pues que el objetivo de todos los tratamientos es el de hacer una vida normal, porque como digo, pues todos los tratamientos, una vez que se toma la decisión de actuar, son invasivos y pueden tener también sus riesgos y sus complicaciones. De hecho, la decisión de tratar, pues muchas veces se habla con el paciente y se le aconseja, nunca se le obliga, a no ser que sea un caso muy claro que es una isquemia crítica o que sea una pérdida de tejido de la extremidad. En los claudicantes se tratan de una forma diferente, se personaliza mucho el tratamiento en función de los hallazgos que tenga las pruebas de imagen y siempre se habla mucho con el paciente para tomar una decisión de intervenir. Es muy importante la prevención secundaria y muy importante el caminar, aunque es lo que ellos ven más difícil y lo que ellos ven más como los resultados son a más largo plazo, quieren la inmediatez, quieren hacerse algo y que enseguida se queden Pero que bien. Los resultados en general, hablando en porcentaje... Sí, los resultados, pues la permeabilidad primaria depende del territorio. Cuanto más grande es el vaso y más fijo está dentro del cuerpo, los resultados suelen ser mejores. A nivel ilíaco, a nivel aórtico, las arterias son más grandes y están más fijas en el retroperitoneo. Ahí una angioplastia puede durar muchísimos años abierta porque no se suelen cerrar. A medida que vamos bajando en el territorio arterial se complica un poquito la cosa. La arteria femoral es una arteria más delgada, de unos 6 milímetros aproximadamente. También es una arteria más móvil, puesto que tiene movimientos de rotación, de flexoextensión y de elongación, y toda esa
conjunción de movimientos hace que tanto las angioplastias como los stents que se puedan colocar ahí se puedan fracturar y se terminen cerrando también. Y si hablamos a nivel por debajo de la rodilla, también son vasos muy delgados, muy largos, muchas veces con oclusiones largas, y ahí los tratamientos pues se hacen con otro objetivo. La permeabilidad es más baja, pero se hace con el objetivo de que un pie que tiene una úlcera y que no cura, darle el flujo suficiente durante, pongamos, un año para que eso cure, y aunque dentro de un año ese vaso se vuelva a cerrar, pero si ha sido el tiempo suficiente para que cure esa úlcera, pues hemos conseguido el objetivo. Entonces, a nivel ilíaco, recomendamos más el tratamiento porque sabemos que la permeabilidad es mayor en el tiempo. A nivel femoral depende del paciente y de la lesión. A nivel popliteo la permeabilidad es bastante regular porque es una arteria muy móvil y además es una arteria también un poquito más delgada, y el resultado es un poquito peor. ¿Y Rubén, los resultados con el bypass? Pues prácticamente es una respuesta superponible a lo que acaba de comentar Paco. Depende mucho del territorio, depende mucho de la localización, y en general suelen tener unos resultados bastante buenos. Una permeabilidad a nivel aortoilíaco, la cirugía, lo que es el bypass convencional, puede rondar el 80-90% de permeabilidades que se mantienen a 10 años, pues en torno al 80%. Conforme van bajando las arterias más pequeñas, los resultados no son tan buenos. O sea que podemos pensar que es mucho más grave a lo mejor tener una obstrucción a nivel más alto, que es una arteria más gorda, sí, pero realmente es bastante más fácil de solucionar, sí, que una arteria a nivel de la pierna, que por el sitio que está ya es mucho más fina y más difícil tanto de poner una cosa como el bypass, efectivamente, ¿no? Y además las obstrucciones crónicas altas, que llamamos, lo que es a nivel aortoilíaco, se compensa mucho mejor, porque tienen más cantidad de arterias susceptibles de desarrollar colaterales. Puri, muy breve, todo lo que has dicho para la persona que es capaz de andar más de 200 metros, pero vamos a imaginar ahora una persona que anda menos de 200 metros porque le da el dolor, se para y vuelve a andar menos de 200 metros. Aparte de todo lo que has dicho anteriormente, ¿habría que añadir algo más? Sí, probablemente a este tipo de pacientes le añadiría ya tratamiento farmacológico. ¿Qué tratamiento farmacológico? Bueno, que se haya visto que tienen beneficios, hay dos, el cilostazol, que es un inhibidor de la fosfodiesterasa, bueno, y otro que se llama, que es el naftilofurilo, que es un vasodilatador. Pues son fármacos que lo que hacen es intentar aumentar el diámetro de ese vaso para mejorar el paso de sangre. Muy bien. Ya casi prácticamente las últimas preguntas. Bueno, más que una pregunta, quiero realmente que hay un último mensaje, porque llevamos una hora, con respecto a la enfermedad, la isquemia arterial en los miembros inferiores. Vamos a empezar por ti, Paco. Bueno, yo voy a incidir en el tema de la importancia que tiene el caminar cuando se empiezan a manifestar los síntomas de la claudicación, la importancia que tiene el caminar a diario y tomárselo como un trabajo, puesto que eso es lo que más favorece el desarrollo de la circulación colateral, que al fin y al cabo es lo que va a hacer que esa isquemia se compense y que no vaya más. Hay algunos pacientes que a lo mejor les da pereza o tal y dicen, si vas en la bicicleta, ¿puedo hacer bicicleta? Le digo, hombre, puedes hacer bicicleta, sí, viene bien, pero después de andar una hora ya. Eso tenía yo un compañero que le decía a las personas con diabetes, mira, tienes que andar 1 hora al día, y decía, el hombre le dijo, dice, oiga, es que yo soy cartero. Entonces dice, bueno, pues cuando acabes de repartir las cartas, anda 1 hora al día. Es más o menos lo que ha dicho, ¿no? Puri, tu mensaje. Yo insistir en el abandono del hábito tabáquico. Yo creo que el tabaco es el protagonista de esta película, no fumar, en el estilo de vida saludable, y un poco a las pacientes que consulten cuando sientan que tienen estos síntomas, y a mis compañeros que no nos olvidemos del índice tobillo-brazo. Vale, lo del tabaco es tan importante, yo lo voy a decir porque mi hijo es el que lleva la unidad de deshabituación tabáquica del Ayuntamiento de Murcia, y simplemente con llamar por teléfono te ven rápido, y además pueden prescribir, porque es médico, los fármacos que hay actualmente y que van bastante bien. Tu último mensaje. Mi último mensaje es reiterar lo que ya se ha dicho. En este caso, la enfermedad arterial periférica, la enfermedad arterial es una enfermedad crónica, es una enfermedad progresiva, es una enfermedad
plurifocal, está en varios sitios y además es una enfermedad incurable, porque no es más que el producto del envejecimiento. Cada uno tiene que ser consecuente con la forma que tiene de envejecer o de querer envejecer. El tratamiento de la arteria no tiene un tratamiento curativo, por tanto más vale prevenir que curar. Vale, a mí me ha parecido un programa muy interesante porque además es de los programas en los cuales, como se ha insistido muchas veces, si tú llevas unos buenos hábitos de vida y controlas todos los factores de riesgo y andas y no fumes, las probabilidades de desarrollar esta enfermedad disminuyen de una manera espectacular, ¿no? Sí. Y también saber que para las personas que tienen esta enfermedad, pues que también se ha avanzado mucho, no solo en el diagnóstico, sino también en el tratamiento con las técnicas de la cirugía vascular intervencionista y las técnicas quirúrgicas, y una idea clave y fundamental es que vosotros trabajáis en equipo para ofrecerle al paciente lo mejor que le va a ir. Sin duda. Sí. Así que por mi parte nada más, recordaros que en nuestro portal de salud Cansalud podéis encontrar información sobre hábitos de vida saludable y prevención de muchas enfermedades. Y despedirnos hasta la próxima semana en un nuevo programa de La Salud en tus manos. Que seáis muy felices. Clínica Sircovisión del Dr. Jerónimo Lajara patrocina este programa.